El escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, el que escribió El Principito, dijo: las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas. Y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Él es el hombre de la casa y no debe permitir que las cosas se salgan de control. Las cosas no se imponen, cada quien debe elegir su propio destino. Todavía estamos a tiempo para resolver este problema. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Carolina, usted es la demandante de este caso. ¿Me explica de qué se trata la demanda y lo que exige para resolverla? Sí, bueno, yo vengo aquí a demandar a mi esposo, doctora, para que acceda a hacerle un tratamiento psicológico a mi hija, y si en dado caso él no quiere, lo que quiero es el divorcio y que además me dé la custodia total de mi hija. Pero la hija es tuya solamente. Pues se volvería mi hija sola porque yo no lo quiero a él si no acepta lo que yo quiero. Pero qué tontería. Pero él es el padre biológico de esa niña. Claro que Sí. sí, doctora. Ah, o sea que es nuestra hija. Por supuesto. Pues es nuestra hija, pero él no me está apoyando y para mí eso quiere decir que no quiere a nuestra hija. ¿Cuánto tiempo de casados llevan, Carolina? De casados llevamos 10 años. 10 años. ¿Y la niña qué edad tiene? Tiene 6 años. 6 años. ¿Y tú quieres un tratamiento psicológico para la niña o el divorcio? O el divorcio. Una Explícame por exageración. qué un tratamiento psicológico. ¿Qué le pasa a la niña? Bueno, en mi familia son puros niños. Y en su familia de él también tiene puros sobrinitos y así. Entonces, pues yo, cuando me enteré que era niña, pues toda la familia se volvió loca. Hasta su mamá y todos así de, ay, qué bueno que es niña, todos así muy felices. Gracias a Dios viene pues la princesa de la familia, no nada más de nuestra casa, sino de la familia. Y me voy dando cuenta que pues la niña, desde chiquita, como son puros sobrinitos, empezó a jugar con los niños. Y pues nosotros normales pensábamos que pues está bien que juegue con los niños, pues son de la Absolutamente familia. normal. Total. Y entonces yo me empecé a dar cuenta después que ya no era tan normal su comportamiento a partir de que entró a la escuela, porque ella me empezó a actuar como un machito. Empezó a hablar así como niño, Pues se es quería normal. vestir como niño, traía, ya, o sea, yo le compraba muñecas y ya no jugaba con ellas, o sea, de plano no le llegó a gustan. aventarme las muñecas a la basura. Es tomboy. Hay niñas que son tomboy. Pero ella O no sea, es ella normal, es doctora, más es un machorrita que comportamiento. de lo contrario, porque yo empecé a dudar cuando una vez, por ejemplo, vamos a y ella pide su cajita feliz, pero no quiere el muñeco de niña. Cuéntame dónde está el problema. En Pues tu cabeza nada más. el problema es que yo quiero que mi hija no sufra cuando esté más grande. ¿Por qué? Porque él No la tiene está por qué apoyando. sufrir y yo claro que la Porque yo apoyo no quiero porque que es mi hija sea una machito. Yo no quiero que mi hija sea macho. Pues Porque es que mi hija ella es no una puede niña y decidir yo le eso quiero ahorita, poner los doctora. vestidos que se les deben de poner a una niña de 6 años. Pero ella no quiere, no le gustan los vestidos de una Claro niña que de 6 años, no le le gustan los porque tú la juguetes de apoyas. niña. Él apoya, Yo doctora, la que mi apoyo hija porque se soy su comporte padre como y la una amo, niña. doctora. Y quiero que sea feliz con Tú lo que no a ella le permites- Tú me estás gusta. diciendo, Carolina, que si tu hija, 6 años, una niña pequeña. Claro. Pero vamos a decir que cuando ya tenga 12 años, 13, que ya empiezan su identidad sexual a como que a desarrollarse y a expresarse, y tu niña te dice, pues mamá, yo soy gay. Pues ¿Se si en acabó? dado caso a los 12 años ella me llega a decir que es gay, yo la aceptaría, pero Claro no que debes quedaría en mí, aceptarla. no quedaría en mí que yo pude, o sea, yo digo que desde ahorita que está chiquita podemos hacer que ese trastorno ya no, que Pero se es le que no es pase. ningún Trastorno. trastorno, no es algo malo que se tenga que corregir. No, pero doctora, es que claro que sí, como está chiquita se puede corregir. Si ya cuando esté grande y dice que Hay no que se aceptar pudo, a la Ya niña te como- entiendo. Ahora dime esto, ¿has tenido algún problema en la escuela con el he comportamiento? tenido problemas en todas partes Porque con la ella se niña. mete siempre No en es la cierto, escuela. con A ver, la ¿qué niña. te ha pasado en la escuela con la niña? En la niña, por ejemplo, a mí me ha dicho la maestra que van tienen un área de juegos en la escuela y tienen así los lugares de las niñas, la casita, las muñecas y tienen lugar para los niños. Que ella siempre se va al lugar de los niños y que dice, bueno, la maestra al principio dijo Porque que tiene estaba más bien. amigos hombrecitos. Pero se eso es identifica todo. con los niños, no juega para nada con las niñas, juega a luchitas, con él juega a luchitas, Claro. se pega y se levanta y dice, no, yo no voy a llorar porque las niñas lloran y yo soy niño.
A ese grado, Ella lo doctora, dice me ha sola. llegado la niña. Claro, Y pero cuando eso es va a la perfectamente escuela, normal, y juega. el Pero en problema la más escuela la grave, maestra que te ha dicho, o sea, el problema más grave en la escuela es cuando la niña va a la escuela y se quiere meter al baño de los hombres. Bueno, en ese caso sí se le sí, orienta. bueno, ahí solamente se en le llama ese. la atención y se le Pero- explica, ¿no? Se le Claro. explica, pero no tendría por qué llegar a tal punto, porque ella es una niña. Ok, bueno, ya ve. Los niños se les Jorge, ¿cómo respondes formalmente a la demanda de tu esposa? Y fíjate lo que te le voy a añadir. Ella te está pidiendo que lleves a la niña a un psicólogo. ¿Qué pierdes? Con llevarla a un Es lo mismo que psicólogo yo y dejar que un digo. psicólogo hable con ella y determine Es lo mismo que yo lo digo, que sea. doctora. Porque yo no pienso que esto sea un caso médico o para un psicólogo, ni siquiera de orientación, no lo siento así. Siento que es perfectamente normal y que a muchas personas les sucede. ¿Cuál que su hijo normal? ¿Que tiene una eso. niña se vista de hombre? Es normal, porque Que a ella una le niña gusta, diga, simplemente doctora, son cosas que le gustan o no a esta edad. Una niña nunca dice que es hombre, eso no es normal. No creo que sea necesario Sí, eso acudir a nunca eso. dicen. Es que normal es una palabra realmente que tiene Relativa. una aplicación algunas veces tan rara. Pero es que no, a un Tú no niño estás de nunca le acuerdo ponen con el zapatos de psicólogo. No, yo niña. no estoy de acuerdo con el psicólogo porque mi hija se puede confundir, de por sí ya con sus actitudes de ella la tiene Pero doctora, entiéndame que yo voy confundida. a agotar hasta mi última oportunidad que yo tenga para que mi niña salga bien. Sí. Niña, tú Regresamos alientas a la después del niña y corto la apoyas receso, en no todo, se pero vayan. eso no debería de ser así. Ah, ya, no me Yo comentándole al psicólogo me dijo que le dijera a Nicole que hiciera un dibujo de su familia. Y se dibujó ella como hombre. ¿Por qué no me dijiste que en tus genes había una porquería? ¿Por Ave qué? María, Carolina. Yo no quiero que mi hija sea Pobrecita esa lesbiana. niña. Doctora, yo no quiero que mi hija sea lesbiana. Caso cerrado. Caso cerrado. Carolina y Jorge llevan 10 años de matrimonio y tienen una niña de 6 años. Ella demanda a su esposo Jorge hoy, le exige que lleven a la niña a un tratamiento psiquiátrico o psicológico, una evaluación, y que si él se niega, entonces ella quiere el divorcio y que le den la custodia total y absoluta y exclusiva de la niña a ella. Me chocó el comentario que hiciste antes de terminar terminando el segmento anterior. Me chocó. ¿Qué le voy a decir a mi hija cuando tenga la regla? Pero ella se mira en el espejo todos los días, querida. Pues Tú por eso sabes, que ¿no? yo digo, se mira, pero ella dice que es niño. No, ella no está ciega. Ella será niño mentalmente, pero físicamente tiene que ver que no es niño. No, Por pues sí, yo supuesto, sé. por ¿Tú le has supuesto, por favor, enseñado razona a un eso. niño alguna vez? Sí, le he enseñado a un niño y ella sabe la diferencia entre la niña y Ese el es nuestro niño. papel como padres, enseñarle las No, cosas. pero de todas formas, Ella tú la decidirá tra- en su lo que momento, pasa es no que la tienes que trata como imaginar niño. cosas, siempre imaginas demasiadas A la cosas. niña él la trata como niño. Déjame Una vez contarle qué fuimos al sucedió en mall- su fiesta de cumpleaños, por favor. No, una vez fuimos al mall, doctora, y ya estábamos ahí. La niña, en vez de decirme a mí, le dice, papá, llévame al baño. ¿Y qué Quería hice ir yo? al baño con la niña. ¿Y qué hice yo? Fue la única vez que me dijiste, porque yo creo que en el baño no te dejaban pasar, porque él es capaz de llevar a la niña con él al baño. Se la lleva y va a las luchas. Claro, eso sí es normal y ¿Cuándo fue- perfecto. cuando entró Pero a la dile escuela? qué hice cuando sucedió lo del baño. Cuando fuimos la a la orienté, escuela. le dije que ella tiene que ir al de niñas por ¿Y qué hizo cuestiones la niña? sociales. ¿Y qué hizo la niña? Pues lo hizo y fue con su mamá. Fue con Pues su porque mamá. no, hubo problema. no te Normal. quedaba de otra. Ok. O sea, no la podías meter Aquí a la fuerza. situación, doctora, es que Caro está imaginando cosas que todavía ni suceden y de una Doctora, manera absurda. Cuando iba a entrar la niña a la escuela, le compramos la mochila, los colores, los cuadernos de princesas y de muñequitos que yo creí para una niña. Y llegué y a ella no le gustaron. Claro, Se no le enojó, gustan. hizo su berrinche. Y yo cuando al otro día me fui a trabajar, regresé y ya cuando regresé él vi que ya había cambiado todo y por puras Por cosas de supuesto. superhéroes y de Por lo carros. que Yo le no sé gusta qué a era. mi hija, simplemente le estoy apoyando. Pero en la escuela se burlan de la niña. O sea, se burlan de la niña porque ¿Quién es no se burla de la pues niña? los compañeritos. Pero a ella no Las le importa. niñas no la aceptan, no se quieren juntar con ella. A ver, tú me ibas a contar algo de un cumpleaños. Por supuesto, ella con esta actitud ha arruinado los momentos de mi hija. Arruinado. Eso le ya es estoy lo que a mí tratando no de me hacer gusta, feliz. doctora. Por ejemplo, en su cumpleaños. Ella está enajenada con los superhéroes, ¿no? Ella quería regalos de Iron Man en su cumpleaños. Cuestiones de superhéroes. Iron Man. Le gustan los muñecos. ¿ok? Pero ella es una niña. En su cumpleaños
cuando todas las mamás de los compañeros preguntaron qué podían regalarle, mi esposa hasta le da vergüenza, incluso No era lo vergüenza. oculta, siempre Pero tiene un ¿cómo le voy a pretexto. regalar algo a la Y niña lo que de hizo niño? fue decirles que les dieran gift cards del Store Credit. Y la niña recibiendo tarjetas en su cumpleaños cuando quería juguetes. Claro. Se bajó, se me puso triste y se arruinó su fiesta de No, cumpleaños. pero yo le compré muñecas con eso. No Otras- le iba a comprar unos en el juguetes. Halloween, en el Halloween. No le iba a comprar juguetes de En el pasó en el Halloween ella Halloween? quería disfrazarse de Hombre Araña, de Spider-Man. De Spider-Man. Exactamente. Una niña de Spider-Man. Corrió ella como si hubiera visto no sé qué a comprarle y le trajo el de la Little Mermaid. Doctora, yo le trato de poner a mi hija los O sea que no estaba vestiditos. contenta la Claro niña. que no, se le arruinan sus días especiales que debería de estar contenta. No se la arruinan. Los arruinas tú. No, están claro. desde un No se le principio para arruinan, que los se vea arruinas bonita tú, y la tú los chuleen. arruinas. No para que anden diciendo es un niño. Ella es una Y niña. eso, doctora, ha hecho que cambiemos. Doctora, nunca siempre me la discutimos confunden así. con niño, porque además de que yo la trato de vestir como niña, él viene y le compra las cosas que él quiere de niño. No que él quiere, sino que ella Que quiere. ella que ella la quiere, niña porque quiere. ella... lo que tú la niña quieres, los- No, lo que ella tú quiere, quieres. ella La quiere. niña los va a discutir a ustedes. Por supuesto. sobre eso este es- tema. Eso es lo que ya no me está gustando también. Ella nunca ha visto esto. Pero ¿por Nosotros qué no nunca se hemos puede sido así. controlar, doctora? En vez de que me apoye, antes No te cuando, puedo apoyar en cuando eso. estábamos sin esos No te voy a problemas, él me apoyar en eso. apoyaba. Yo digo que No somos te voy a una apoyar familia sobre en mi vez de hija, que me nunca te apoyes. voy a apoyar sobre mi hija y no quiero que le impongas situaciones No que es ella no va a imponer, tener. tú la estás dejando hacer Ok. Eso es imposición. cosas que no se deben Eso hacer es ¿Hay con la algún niña. testigo en este caso? Sí, doctora. Y si me permite que pase, sería muy bueno para que conozca su opinión. Escucha lo que voy a decir. Buenas tardes. Que no es posible que... ¿Que no es posible tú? Su primer nombre. Hola, buenas tardes. Soy Claudia. Claudia, bienvenida a Caso Gracias. Cerrado. ¿Usted conoce a esta pareja? Claro que sí. ¿Cómo los conoce? Yo soy maestra de Nicole. Su opinión como maestra de esta niñita. Bueno, Nicole es una excelente alumna, muy bien desempeñada, notas excelentes. Muy bien. Nada más que sí está entre que no se decide, se hace llamar Cristian. Doctora, hasta ese punto ha Pero eso es llegado. cuando juega. Mi hija quiere que le digan Cristian cuando su nombre es Nicole. Pero eso es un que no, juego, es un ¿un juego. juego? ¿Qué ¿Un tipo juego de que te problemas llamen así? representa A ver, esto que para te ella diga en yo, la María. escuela? Pero ella Pues tiene que nada, ver con se sus desempeña amigos. muy Que te diga yo, bien, nada María. más que no tiene amigas. Ahí está, Ella, doctora, yo le dije. ¿Pero amigos Sí. tiene? Sí, todos. Todos los varoncitos son amigos de ella. Todos. ¿Alguien se ríe de ella en la escuela? Los Todo el niños. mundo seguramente. No se ríen, pero no se lleva con las niñas. De hecho, a ella le parecen bobas todas, le aburren. No le afecta nada. Nunca se viste de falda, Claro siempre que está de pantalón. ¿Es educada la niña? Sí, muy educada. ¿Es decente? Y se desempeña perfectamente. ¿Tiene buena Tiene conducta? muy buenas Y calificaciones. buenas calificaciones. Muy buenas, Importante. excelentes. Perfecto. Es Yo quiero que súper sea una segura lady de y ella. esto. Vamos a hacer un machito. corto receso. La niña vino. Sí, sí vino, doctora. Ok, perfecto. Creo que también está el consejero de la escuela de la niña, que también quisiera hablar porque es psicólogo y nos va a dar una perspectiva ¿Tú qué en quieres? esto. Que se ponga su Regresamos vestido y ande después de en el este piso corto arrastrándose. receso. Está presentando un cuadro, lo que sería en DSM-4 un trastorno de identidad de género. ¿Eso es malo, doctor? Eso No es que sea malísimo. malo. ¿Qué no Voy a quieres contar algo que suceda? no sabes ni siquiera tú. Que no sé si yo sé todo. Nadie quiere tener un hijo homosexual para que luego crezcan y sean discriminados por personas como tú. Yo no soy Así que discriminada. así lo es. Continuamos con este es súper interesante caso. Los padres siempre pelean por sus hijos, pero cuando son tan pequeños como es la criatura en este caso, que tiene 6 años de edad, uno se pregunta, ¿cómo es la vida? ¿Qué trae ahí en ese expediente? Yo comentándole al psicólogo me dijo que le dijera a Nicole que hiciera un dibujo de su familia. Y se dibujó ella como hombre. Se ¿Se dibujó ella como hombre? A ver, enséñame. Ven tú misma, Claudia. Y se puso Cristian. Y se puso Cristian. Qué cosa tan increíble, Dios mío. Mira. Y cuando le pregunté qué quería hacer Dígame de si grande, eso es normal, doctora. bombero. Mira, quiere ser Es normal bombero. porque es un dibujo. Mira, Paul, igual que tu bombero. Siempre Dígame le si eso es encanta. normal.
Sí, es Que una normal. niña se dibuje Oye, de hombre. hay tremendas mujeres bomberos que son No, excelentísimas. pero que se dibuje de hombre ella misma y hasta se cambió el nombre. Carolina, eso es absolutamente normal en un niño Ella que se dibuja, llama que Nicole. imagina, Ella tiene se llama imaginación. Nicole. Vamos a invitar ¿Eso a es que normal? pase a la sala Que se ponga al Nicole, consejero que se de la llame niña, Nicole y que se ponga Cristian. Está imaginando. el consejero que es psicólogo también. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo doctora. está usted? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Caso Cerrado. Gracias. Bueno, ¿qué me puede hablar de esta niña? Nicole tiene calificaciones muy buenas, es excelente estudiante. Trajo hace poco tiempo a mi atención, Claudia, una situación sobre todo de conductas, de dibujos, de maneras de expresarse acerca de sí misma como un varón. Eso lo hemos platicado nosotros para tratar de ver cómo apoyamos a Nicole, cómo apoyaríamos a los padres. Está presentando un cuadro, lo que sería en DSM-4 un trastorno de identidad de género. ¿Eso es malo, doctor? Eso No es es que sea malísimo, malo, como que sí es malo. Es que no es algo No que es hay que malo, evitarse, se tiene no que es aceptar. bueno, sin No, no se embargo, tiene que aceptar. Tiene está que en una tratar etapa de arreglar. desarrollo todavía. No podemos decir que ella sea totalmente una niña que sea hombre. O sea, una transexual. Exactamente. O sea, las personas que eventualmente se cambian el sexo. Exactamente. Sí, yo no De eso quiero que estamos mi hija sea hablando, así, ¿no? Yo quiero que mi hija tenga hijos. ¿Cómo voy a permitir que se cambie de sexo? Hija, a mí me parece que tú lo que tienes ganas es de vivir a través de tu hija. Doctora, Vive, ¿por qué tú no vives tú tu doctora, vida? La idea es déjame que ella vivir viva a la través de de mi ella. Doctora, No, yo doctora. Si quiero aquí que mi todo el hija sea mundo viene feliz. con su misión en la vida No, y yo su quiero destino. que sea feliz, pero ¿cómo ¿Me permite? él además la Dígame. alienta? Pues por Dígame. Por eso. favor, doctora, esto, para que me entiendan ya qué es lo que yo no quiero que suceda. Porque esto es algo... ¿Qué no Voy a quieres que contar algo que suceda? no sabes ni siquiera tú. ¿Ok? Que no sé si yo sé todo. Por favor. En mi familia somos 5 hermanos. El mayor falleció. Eso ya lo sabía. ¿Qué es lo Se que me quieres suicidó. decir? ¿Eso qué tiene que ver con esto? Él era gay. ¿Era gay? Era gay. Él siempre Entonces sufrió. es de herencia, doctora, es de herencia. Por favor, déjame terminar, Carolina. ¿Por qué no me dijiste que en tus genes había una porquería? ¿Por Ay, qué? María, Carolina. buenísima. Yo no quiero que mi hija sea Pobrecita lesbiana. esa niña. Doctora, yo no quiero que mi hija sea lesbiana. Ok. Yo lo que quiero, doctor, es evitar que a mi hija le suceda algo así. No lo voy a permitir. Te pregunto, ¿tu familia acepta a la niña tal como es? Claro, ellos no tienen tienen ningún problema. Y, ok, y la niña está aquí, ¿verdad? Sí, Sí. está Ok, bien. y me dan el permiso y la autorización a que pase. Por Sí. supuesto. Ok, espérate un segundo. Déjame decirte una cosa. Nadie quiere tener un hijo homosexual para que luego crezcan y sean discriminados por personas como tú. Yo no soy Así que, discriminada. no, Yo sí lo yo eres. no soy y se te elitista, sale pero por es los que poros. ella- Y ojo, porque déjame decirte que cuando a uno no le gusta el chocolate, papá Dios te da 3 tazas. Exactamente. Pásame a la niña. Sabes que no es, Es que por ¿cómo ese es lado. posible que- Tú muy bien lo has de saber. A mi hija no le- ¡Hola! ¡Qué gusto conocerte! ¡Wow! ¿A dónde vas? Ven aquí conmigo. Ven acá. Te dolió. ¿Cómo te llamas? Nicole, Yo vi aquí otro nombre, no sé, por eso me quedé confundida. y a mí me gusta que me digan Cristian, ¿Y por qué Cristian? porque yo soy un niño. Ok. ¿Y ese nombre Cristian de dónde lo sacaste? Cristian Castro. Que canta súper. Qué guapo. Ok. Y entonces dime, ¿te gusta jugar? ¿Qué es lo que te gusta jugar? Fútbol, basquetbol, fútbol americano. Ahora, yo sé que cuando tú vas al baño, tienes que ir al baño de las niñas. No, el de los niños. Bueno, no, eso es lo que tú quisieras, pero tienes que ir al de las niñas. Sí, ¿verdad? ¿Quién es tu cantante favorito? Michael Jackson. ¿Y sabes cómo bailar como Michael Jackson? ¿Sí? A ver, párate ahí, hazme un bailecito que te quiero ver.
los tenis shoes, qué bien te quedan. Ven, sube, dame un beso. Dámelo. Pues arranque, cógelo ahí. Oye, ¿tienes muchas amigas o amigos en la escuela? Amigos, ¿Y las niñas? es que yo nunca juego con las niñas porque dicen que las molesto, les digo burras. Burras. ¿Y por qué les dices burras? Porque son burras. ¿Por qué son burras? Son aburridas. Sí, ¿Qué juegan las niñas? platican de las Barbies, Déjame juegan ayudarte. A las Barbies, ¿no? Qué aburrido. a las princesas, Sí. se maquillan, traen maquillajes y a mí no me gusta. Y yo por eso me junto con los niños. Claro, más divertido, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, ahí ya te lo tengo casi abierto. Arranca por ir para atrás y cómetelo allá tranquilita. Gracias, Nicole. Eres espectacular. Perfectamente normal, doctora. ¿Vio eso, doctora? Ella Sí, lo dice veo. que es niño. Mira, Carolina, lo que te voy a decir. Tienes una hija maravillosa. ¿Qué más da si es niña o niño? Es saludable, es buena estudiante, es expresiva, es firme y segura. ¿Tú sabes cuántos padres dieran la vida por tener un hijo saludable? Esta lección es tuya, amiga, no es de él. Él sabe lo que es tener un hijo. Un hijo se quiere, no importa cómo venga. Y si hubiera venido con una enfermedad parapléjica en una silla de ruedas o con autismo, ¿la hubieras querido cambiar también? Es que eso es diferente, doctora. No, no es diferente. Es lo mismo. Esto se puede arreglar, pero él no Esto quiere. no se puede arreglar. Decisión del caso. Te ordeno que vayas a un tratamiento psicológico tú, para que entiendas lo que es tener un hijo, para que aprendas que a un hijo se le ama, no importa cómo, aún si mata y va a preso, aún también Yo lo la amo, tienes pero que no amar. quiero que sufra. Ella no va a sufrir, la que está sufriendo eres tú. Ella sufre porque tú no la aceptas. Yo sí la Acéptala acepto. tal y como es y vas a ver lo felices que van a ser los tres. He dicho, caso cerrado. Gracias a usted.